Primera de Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabías que este versículo bíblico contiene una de las técnicas más malentendidas de toda la Biblia y que ha provocado que nos alejemos de la doctrina que Jesús impartió durante más de 1500 años? Esa técnica se le conoce como hipérbole retórica. Quédate conmigo para que descubras todos los errores de malinterpretación alrededor de esta técnica y para que te lleves un poco de conocimiento a ti mismo. Mi nombre es Isaí Ávila, MDO, y esto es Teología con Isaí. Hipérbole retórica. Una hipérbole retórica es una figura del lenguaje que consiste en exagerar intencionalmente una idea, acción o característica para enfatizar un mensaje sin que deba entenderse de forma literal. Empecemos con lo primero y con lo más fuerte, que probablemente vaya a ser que me gane un par de tomatazos, que es la hipérbole de Pablo. He estado orando para que todas las personas que escuchen esto puedan recibir, aceptar y comprender la palabra de Dios y no se turben con las cosas que voy a decir en este video, sino que decidan aprender y renovar su conocimiento por medio del Espíritu. Vino nuevo en odres nuevos, Ham Rajadata. Entonces vamos a darle el primer paso a este versículo, el cual ha generado mucha confusión en la iglesia y nos ha alejado. Primera de Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo no se refería a que el ser humano pudiera hablar lenguas angelicales. Sí, Pablo simplemente y llanamente estaba haciendo una hipérbole retórica, una exageración para que entendieras que el amor era lo más importante sobre los dones espirituales. Si tú lees la Biblia, es algo muy lógico. Miras a los ángeles llegando y dando mensajes y tú no miras que ellos hablan en lenguas angelicales, sino que se les entiende perfectamente lo que ellos están diciendo. Incluso si tú lees la Biblia vas a darte cuenta que todas las lenguas que se hablaban eran lenguas e idiomas ya existentes. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que la iglesia durante más de 1500 años malinterpretó esta lectura, lo que terminó provocando que ahora se hablen lenguas en la iglesia cuando la Biblia ni siquiera hace mención de esto, ya que dice que son lenguas ya existentes, y tristemente eso nos ha alejado más de Dios. Al ser un preparador de la viña del Señor, me queda decirles que a mí me gusta mucho promover el amor entre hermanos. Que yo esté dándoles esta información no quiere decir que cada que ustedes vean a alguien hablando lenguas extrañas van a ir a pegarle un golpe o van a darle un zape. No, lo que yo estoy diciéndoles es algo para ustedes, porque si ustedes salen y lo dicen, no crean que va a pasar de la noche a la mañana. Esa es una cultura que ha estado durante muchas generaciones dentro de la iglesia y va a pasar generaciones y siglos para que las personas puedan desarraigarse de esa cultura que han generado durante más de 1500 años. Así que solamente te queda sembrar esa semillita y poner tu grano de arena para acercarnos cada vez más a la verdadera doctrina del Señor, que es la que impartió Jesucristo antes de ser crucificado. Entonces podemos ver que aquí Pablo hizo una hipérbole retórica, la cual fue malinterpretada durante muchas generaciones, y esto no es algo moderno, sino que ha estado desde la antigüedad. Pero lo más importante es que tú te edifiques. ¿Tú qué opinas de esta hipérbole de Pablo? ¿A qué se refería realmente cuando hablaba de lenguas angélicas? Puedes dejar tu opinión en los comentarios, y eso nos va a hacer llegar a la segunda hipérbole malinterpretada de la Biblia, y esta se encuentra en Mateo 5:29 podemos encontrar algunas de las malinterpretaciones más grandes sobre la hipérbole retórica. Y dice así, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí la cosa es muy obvia. Es obvio que no vas a sacar tu ojo si te es ocasión de caer. No es en el sentido literal, sino en un sentido espiritual y exagerado. Es una hipérbole retórica. ¿Qué es lo que provocó? Que
que grupos ascéticos provocaran y se hicieran mutilaciones a sí mismos. Todo esto por la malinterpretación de esta cita bíblica. ¿Qué pasaba? Que la persona cuando pecaba o hacía algo, literalmente arrancaba su ojo. En ningún momento de la Biblia el Señor haría o pediría literalmente tal cosa, sino que la gente malinterpreta esas hipérboles retóricas, no solamente los que leen la Biblia o los que la han leído, sino aquellas personas que están fuera y quieren darle un sentido literal a las cosas, cuando no entienden estas técnicas que realmente son técnicas de prédica y no son todas en un sentido literal de la palabra. El desconocimiento de esta técnica provocó que personas en Alejandría alrededor del siglo IX se mutilaran literalmente. Esto pasó por el desconocimiento de la técnica de la hipérbole retórica. Y si estás aprendiendo lo que es una hipérbole retórica, suscríbete y dale like para que sigas aprendiendo más en este canal. Entonces vamos ahora con el tercer punto de la siguiente cita malinterpretada a través de una hipérbole retórica. Nuestra siguiente cita se encuentra en Marcos 10:25. Dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En esta ocasión no vamos a ver cosas tan extremistas o extremas como la que vimos en la anterior hipérbole, pero sí podemos ver cómo se propaga falsa información o información errónea a causa de querer darle un sentido literal a una hipérbole. Se dice que había una puerta llamada aguja de camello por la cual pasaba un camello. Esa teoría surgió alrededor del siglo IX por los medievales, lo que provocó mucha desinformación y provocó aún más confusión en cada una de las personas que leían esta hipérbole. ¿Por qué? Porque no entendieron que era una hipérbole y quisieron darle un sentido literal, propagando falsa información con tal de darle un sentido literal. Yo siempre lo he dicho, la Biblia se comprueba por parte del medio legal y no por parte del medio científico, porque muchas cosas no se dijeron para que fueran literales, sino que eran formas de prédica en técnicas de prédica. Entonces, ese es uno de los casos más grandes de desinformación que hubo por esa época. Aquí podemos ver algo muy importante que nos puede quedar como enseñanza. Cuando no leemos y no entendemos lo que vienen siendo las figuras retóricas o palabras retóricas de la Biblia, perdemos el hilo y creamos falsas doctrinas, falsas enseñanzas o falsas creencias, por perder el hilo de lo que está escrito en la Escritura y tener desconocimiento. Pero se entiende, recordemos esto, los judíos hablaban en arameo y escribían en hebreo. Entonces escribían en hebreo y pensaban en arameo. Y en el Nuevo Testamento escribían en griego koide o koiné, que viene siendo una rama del griego para escribir la palabra de Dios. Entonces, se entiende un poco esa confusión porque es algo muy complejo de explicar. Y eso nos lleva al siguiente punto y la siguiente hipérbole retórica que fue malinterpretada. Esta que te voy a mostrar es diferente a las demás, porque ya vimos un caso extremista, un caso de desinformación y ahora veremos un caso de falta de contexto a las hipérboles. Esta la podemos encontrar en Mateo 17:20 que dice: si tuviereis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Jesús es una expresión típica judía de aquella época, mover montañas, que significaba superar obstáculos extremadamente difíciles. No se refiere a que tengas que mover físicamente o literalmente un monte y el monte salte de un lugar a otro. Entonces es una mala interpretación, ya que algunas corrientes modernas enseñan que la fe debería mover objetos físicos o producir milagros mecánicos visibles obligatoriamente, cuando el sentido original del hipérbole apunta a que la fe vence lo humanamente imposible con la intervención de Dios. Esto la hace una hipérbole mal interpretada y mal entendida por falta de contexto. Ahora entendimos y ya vimos un caso de extremismo, un caso de desinformación y un caso de mala interpretación al desconocer el contexto histórico en el que Jesús dijo esta hipérbole. Y la siguiente cita que podemos encontrar y podemos ver dice Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, no puede ser mi discípulo. Ahora vamos a ver un ejemplo diferente con este versículo. ¿Qué ejemplo es? Una hipérbole retórica mal entendida por falta de entendimiento de la cultura. Para nosotros en habla hispana, aborrecer es igual a despreciar, o odiar o sentir rencor. Es algo profundo para nosotros, pero para los hebreos tiene un significado diferente.
Para los hebreos literalmente significa amar menos. Jesús no estaba pidiendo que odiaras a tu mamá ni a tu papá. Jesús te estaba pidiendo que lo amaras menos para que pudieras ser su discípulo y pudieras negarte a sí mismo y pudieras seguirlo. Pero por la falta de conocimiento sobre la cultura hebrea y judía, hemos caído en la mala interpretación de creer que tenemos que sentir cierto rencor o resentimiento a la hora de seguir a Jesús, cuando Jesús realmente se estaba refiriendo a otra cosa que no entendemos por la cultura que nosotros manejamos y los hebreos manejan. Ahora veamos un ejemplo de desorden social a causa del desconocimiento de una hipérbole retórica. Esto lo podemos ver en Mateo 19:21. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. La intención y el contexto muestra que Jesús confronta al joven rico específicamente, señalando su apego al dinero. No es un mandamiento universal obligatorio de pobreza absoluta para todos los creyentes, sino que es una hipérbole retórica que Jesús hacía hacia el joven en su contexto original. Y en los siglos III, muchos movimientos ascéticos del desierto, que viene siendo el monacato temprano en Egipto y Siria, tomaron el texto como una orden literal universal, promoviendo que todos debían abandonar propiedades para alcanzar perfección espiritual y llegar al reino de los cielos. Por ejemplo, Antonio Abad, en el año 251 y 356 después de Cristo, escuchó este pasaje en la iglesia y decidió vender todos sus bienes inmediatamente, lo que influyó fuertemente en el nacimiento del monacato cristiano. No fue necesariamente error doctrinal en todos los casos, pero sí una lectura literal generalizada de una instrucción dirigida a un caso particular y un contexto particular, por el desconocimiento de la técnica de la hipérbole retórica. Ahora vamos a un error de interpretación doctrinal. Eso lo podemos ver en Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Jesús aquí no está diciendo que dejes de llamar Padre a tu Padre, ni que dejes de llamar a nadie Maestro. Jesús está denunciando un contexto religioso y los títulos de autoridad que alimentaban la vanagloria farisea. No está prohibiendo literalmente usar la palabra Padre. La misma Biblia usa Padre Abraham o padres. Y la mala interpretación es que en el siglo XVII algunos grupos radicales de la Reforma, por ejemplo ciertos sectores anabaptistas y posteriormente cuáqueros tempranos, rechazaron el uso de títulos como Padre, Maestro y Señor, considerando que era una desobediencia directa al mandato literal en Mateo 23. Con el tiempo la mayoría de las iglesias interpretó el texto como hipérbole contra el orgullo religioso, no como una prohibición lingüística absoluta. Aquí podemos ver un error de una mala interpretación de una hipérbole retórica en el contexto doctrinal. ¿Conoces alguna hipérbole retórica mal interpretada? ¿Conoces alguna hipérbole que haya sido malentendida en alguna doctrina? Mi nombre es Isaí Ávila MDO y espero que esto haya sido de bendición para ti y de conocimiento para todas las personas que han decidido oír este video y aprender de él. Vino nuevo en odres nuevos. Hamra Hadata. Y Shalom Aleikum, Shalom Shalom. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Isaí Ávila MDO y esto es Teología con Isaí.